darles la bienvenida a este espacio de respuestas desde el corazón. Hemos venido viendo la serie de Tú y yo, ¿qué somos? Gracias. Y pues ustedes mismos enviaron preguntas al Instagram y a las redes y a las coinonías. Entonces, en esta noche, Josecito y Danielita, mejor conocida como Guevara, nos van a responder. ¿Yo qué voy a hacer? Entonces, ¿ya están listos? Bueno, mientras ellos están listos, a ver, cuéntenme qué les pareció la serie, no sé, algo que les llamó más la atención o nada. Definitivamente, como que no. A ver, ¿quién me quiere contar algo? Ajá, cuéntame. Buenas noches, a mí me pareció una serie muy completa, una organización, secuencia, me pareció que se trataron todos los temas de acuerdo a lo que es desde el noviazgo, el discernimiento, el matrimonio, y algo que me pareció muy lindo fue que los jóvenes estuvieran acá y pudieran, pues digamos que con toda la sinceridad hablarles desde, pues abiertamente, como de los temas. Eso me pareció muy interesante. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ah, bueno, por aquí. A mí me pareció interesante en la charla de Mafe, creo que fue, sí, el sentido del noviazgo. Eso de que, o sea, el sentido de que el noviazgo tiene un propósito hacia adelante, es un paso intermedio en el proceso de discernimiento. Esa visión fue muy interesante y me sirvió en otros temas que conversé por fuera de la comunidad. Bueno, muchas gracias. A mí también me gustó mucho la prédica de noviazgo. Ese día lloré mucho. No sé, me tocó mucho la oración. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Ya están listos ustedes o todavía listos? Sí, ya estamos listos. Bueno, también a mí me pareció una serie súper linda, me llegó al corazón y sobre todo, pues lo que más me impactó fue esa charla, ay, no me acuerdo quién fue, pero como de que a pesar de nuestra historia, cómo nosotros podemos sanar como esa afectividad de nuestros hijos. O sea, pues yo tengo 3 hijos y ya tengo mi hija grande, y que uno piensa que porque su vida no fue, o sea, nosotros no seguimos los pasos como eran, uno piensa que ya no les puede sanar eso a sus hijos o que va a ser difícil, pero pues me tocó mucho eso, como desde la oración y desde el hablarles y desde la experiencia de uno, realmente uno puede trabajar eso, y con la gracia de Dios que los niños de uno no pasen lo mismo. Bueno, muchas gracias. Una última persona y ya ahora sí empezamos con las preguntas. Por aquí, Marce. Buenas noches, a mí me parece muy bonito descubrir que hay otro camino, ¿no? Otra forma de hacer las cosas, porque también hablando como de los hijos, siento que ellos conocen el camino que les marca el mundo, pero aquí descubrir este otro lado de cómo se puede hacer, a mí me enriquece mucho. Gracias. Gracias, Marce. Bueno, yo quiero preguntar, ¿quién vino por primera vez hoy? Nadie. ¿Todos? Ah, por allá. ¿Viste algo de la serie o no? Entonces, pues bueno, en esta serie hablamos de la afectividad y de las etapas de la vida. Entonces, este espacio va a ser para responder preguntas y más o menos ahí. Igual al final nos actualizamos con lo que ha pasado. Bueno, entonces iniciamos con la primera pregunta y es: ¿cómo saber que se está listo para dar el siguiente paso o que Dios ya está pidiendo ese paso? Bueno, pues hay 2 pasos que tendríamos que dar. No sé si la pregunta se refería a dar el paso del noviazgo o a dar el paso de todos los pasos. Bueno, entonces yo creo que hay algo como que se siente también en el corazón, y
Primero, yo creo que hay que evaluar los frutos de toda relación, ¿sí? Todas las relaciones nos dan unos frutos, ¿sí? Ustedes saben los frutos del Espíritu Santo, que es paz, paciencia, ¿sí? Hay alegría, hay gozo, hay como una genuina estabilidad emocional en esa relación, ¿sí? Si yo estoy todo el tiempo en tormenta, pues probablemente hay algo que tengo que pensar frente a eso. No quiere decir que las relaciones no tengan conflictos, no quiere decir que no se tenga como un conflicto, un desacuerdo, lo que sea, porque uno también se tiene que poner de acuerdo en las relaciones, pero si todo el tiempo estás peleando, por ejemplo, si todo el tiempo para ti es una relación que te quita la paz, que no te deja dormir, que todo el tiempo estás como en esa tormenta, definitivamente pues ahí tú tienes que decir, oiga, no, espérese un momento, yo discierno mejor. Cuando esa relación me da alegría, me hace una mejor persona, no me quita valor, no me quita virtud, sino al contrario, me la multiplica. O sea, ¿cómo sé yo que estoy con una persona que me está aportando y es una persona que definitivamente está haciendo que yo crezca, que yo sea mejor? ¿Sí? Eso por un lado. Segundo, pues yo al llevar un consejo, al llevar un consejero, pues en la consejería, pues yo estoy orando constantemente por esa persona. Resulta que nosotros no les estamos narrando acá un camino como de cualquier cosa, ¿no? Como un camino, como si no hubiera de pronto una persona guía. Recordemos que para cada paso que vamos a dar necesitamos una guía, necesitamos una persona que esté caminando con nosotros, ¿sí? Que necesitamos una persona que sea nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro guía, ¿sí? Entonces sí es muy importante hablar con esos guías. Si tus padres, si tú me estás escuchando y tú tienes padres y eres un adolescente o eres un joven, pues pon atención a lo que te dicen tus padres, ¿sí? Los padres, por lo general, las mamás saben, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? Cuando este niño no le conviene, ¿sí? O este niño sí. Eso, digamos que se va sabiendo a lo largo de eso. Mucha oración y definir que los pasos que estás viviendo, sea discernimiento, noviazgo, amistad, no son un juego, ¿sí? Acordémonos que no podemos jugar al amor, no vamos a jugar al amor, sino que vamos a tener un proceso serio para aprender a amar a una persona y saber si estamos llamados o no para estar con ella. En el caso de Juan y mío, pues nos demoramos, incluso es mejor a veces demorarse un poquito en dar el paso que lanzarse y apresuradamente. El tiempo también es un buen consejero, entonces hay que tener un buen tiempo para aprender y en ese momento sé que no es claro y no va a ser como en 3 meses ya tienes que estar listo, ¿no? Sino que debe ser un tiempo muy apropiado entre las dos personas lo que están viviendo, no puede ser muy corto, como decíamos con Mafe, no puede ser muy largo, pero tiene que ser un proceso discernido, un proceso serio de mucha oración. Entonces, esas son como mis tips. Yo creo que cuando ya sentí yo seguridad, fue cuando ya, incluso hasta mi propio guía me dijo, oiga, no, ya, o sea, ya cuádrese porque mamita, o sea, sí se está quedando, ¿sí? Entonces, como que definitivamente uno siente como ya tengo la madurez para dar este paso. Eso, sobre todo la madurez emocional. Gracias, Dani. Yo quiero añadir algo y es proceso en el que estemos de amistad, estemos en discernimiento, estamos ya en noviazgo para el matrimonio y uno dice, ¿cuándo debo dar ese paso? Es importante una palabra y es discernimiento. O sea que hay que preguntarle a Dios. Yo, por ejemplo, cuando es el paso del noviazgo al matrimonio es entender que todos los pasos anteriores fueron para que se dé el matrimonio. Y lo que yo siempre tengo que preguntarme es ¿qué me falta para casarme? O sea, ¿qué es lo que me impide? Y lo que yo responda, compararlo con la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice, es que yo no tengo plata para casarme. Y eso no es una razón para no dar el paso. De hecho, yo le he dicho a gente, cásese. La boda soñada no es importante. Es importante que si ya Dios dijo que se casaran, des el paso, ¿sí? A veces tenemos muchos paradigmas, ¿sí? Hay momentos en los que yo veo, por ejemplo, que él o ella tienen que trabajar cosas para poderse donar mejor. Entonces, sí, en la comunidad hubo unos casos de que el hombre tenía como unas ataduras a algunos vicios, ¿sí? Pero él los estaba luchando con psicología, con espiritualidad, con todo. Y cuando
superó esos vicios, pues por lo menos en una medida, pues él pudo dar el paso para donarse mejor. Entonces esa es la idea, que uno pueda identificar. Y lo que decía Marcela me gustó mucho. Acá el camino es diferente, acá el camino es acompañado. Escuchar al guía espiritual es escuchar la comunidad es escuchar la iglesia, y escuchar a la iglesia es escuchar a Dios. Uno va orando y uno va diciendo, o sea, yo como guía, uno va orando. Y yo, por ejemplo, si por ejemplo, Daniela y Juan, yo soy el guía espiritual de Juan, pero no el de Daniela. Entonces, yo busco a Alicia, que es la guía espiritual de Daniela, y yo hablo con ella, le digo, ¿tú cómo ves las cosas? Por ejemplo, eso fue realidad. Alicia me decía, uy, pero están muy dormidos, pero ¿cuándo ves que van a dar el paso del noviazgo? Y yo no, pues Alicita, yo le decía, pues es que están tratando de hacer las cosas bien. Y Alicita tenía un poquito más de afán que yo, pero uno va discerniendo, ¿sí? Uno se va preguntando, porque el Espíritu va hablando también, la comunidad también va hablando. Y a veces el amor tiene un problema, o el amor no, el enamoramiento, más que el amor, y que es ciego. Entonces cuando uno está así todo bobo, uno no ve cosas. Yo, por ejemplo, he visto parejitas que quieren dar el paso, ¿no? Pero como amigos ni siquiera han empezado el discernimiento y ya están agarrados, ya sabe que la voy a reventar, niña, y la vieja, ay, no me pegue, y así. Y entonces uno dice, uy, no, si así son de amigos, en el momento en que dar pasos es peor. Hay que trabajar muchas cosas antes de dar los pasos. Entonces la comunidad, yo cuando veo eso, yo empiezo a hablar con los consejeros. Si yo no soy consejero, yo empiezo a ver, yo estoy viendo que esto no está bien, yo estoy viendo. Ella pasa, esto es muy curioso porque lo que dice Daniela es cierto. Ella llega a la comunidad antes de empezar a salir con el muchacho y brillaba y era feliz y eso se llenaba de alegría. Y apenas empezó a salir con el muchacho, llega hacia la comunidad. Hola, ¿cómo estás? Pongámosle a Andrea. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bien. Y uno, pero Andreita, lo bonito era que sonreía, era que se alegraba. Y curiosamente el muchacho también llega, entonces llega mal, entonces uno dice, todavía no es el tiempo, por ahí no es. No estoy diciendo que sea el único indicador, pero la comunidad va viendo. En cambio pasa lo contrario, cuando una pareja está bien, ella ya llega alegre, ella empieza a ver. Yo tuve, por ejemplo, en mi primera comunidad, una pareja que de noviazgo no hacían sino pelear, y siempre nos decía, pero ustedes se las pasan peleando. Ay, no, pero es que es normal que uno pelee en las relaciones. Sí, pero no tanto. Y obviamente cuando se casaron fue el desastre. Esa relación terminó en infidelidades, terminó en unas faltas de respeto muy grandes, inclusive, bueno, yo creo que violencia. ¿Por qué? Y la comunidad va viendo y la comunidad va diciendo esto no está bien. Entonces esa era mi parte que quería como contribuir. Gracias, Josecito. Gracias. Uy, esta pregunta está súper buena. ¿Por qué es tan peligroso casarse con una persona que está en yugo desigual? Entonces, ¿por qué es tan peligroso? Por el objetivo del matrimonio. El objetivo del matrimonio es llegar a Dios, ¿no? No hay otro objetivo del matrimonio, es santificación. Entonces yo debo buscar una persona que me ayude a eso. Es por eso. ¿Por qué es tan peligroso? Porque me va a desviar de ese objetivo. Entonces voy a coger los objetivos de Disney, voy a coger los objetivos de Hollywood, voy a coger los objetivos de la cultura orgásmica. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo empiezo a coger objetivos y mi alma pues se va secando, se va pudriendo. Entonces yo creo que, yo no sé si Dani quiera decir algo más, pero a mí me parece que es por eso. O sea, ¿por qué es tan peligroso? Porque te va a alejar. Entonces, cuando yo no vivo mi centro, o sea, yo puedo contarlo acá con testimonios de personas que terminan, por ejemplo, pasan no solamente en el matrimonio, sino del noviazgo. Y empieza a decir, ay, empiezan como Ricarena, ella es tan bella, sí, como una estrella, sí, es una mujer perfecta para mí. Y dice, pero es que no cree, pero es que ella es tan bella, José, como una estrella, José. Entonces, sí. Y de verdad que, no, mira que ella se va a convertir, y la traen acá a la asamblea, a la muchacha, y uno ve, y, pues no es tan bella, no, como una estrella, no, mentira. Y poco a poco uno va mirando, y vino 2, 3 asambleas, y ya empezó a faltar el muchacho, ya no volvió.
Y entonces empezamos, yo les digo, porque no, yo estoy súper bien con Dios, nosotros estamos yendo a misa, pero ya uno va viendo, ya pasaron 6 meses, ya no volvió a misa él. ¿Por qué? Porque la vida espiritual, por ejemplo, es una vida en donde uno necesita constancia. Yo, por ejemplo, me alegra cuando mi esposita me dice, mi esposita me regaña, mi esposita me dice, tú tienes que ser coherente. Tú dices que oren y nosotros no estamos orando. Y yo digo, qué chévere tener una esposa que me regañe por no orar, ¿sí? En vez de tener una esposa que esté feliz porque yo no ore. Entonces es eso, porque uno está luchando algo y uno se une con una persona, es para acercarse más a Dios. En cambio, uno se está buscando la tentación. Lo digo con la castidad en el noviazgo y se los digo en la castidad en el matrimonio. Porque uno queriendo ser casto, uno queriendo, por ejemplo, sí, no meterle otras cosas. Y esto lo he visto yo también en consejerías. Y el man se empieza, que yo quiero hacer la pose 358, que es la suma de 3 49 más 2 27. Y entonces en el matrimonio, y es que si no la hago, y empieza a meterte todo eso, y la mujer, pero es que yo me siento sucia, yo no me siento bien, no, entonces tú no me amas, entonces el show. Porque en la vida sexual uno quiere vivirla orientada al amor y la otra persona quiere vivirla orientada a los orgasmos. Entonces eso empieza a pasar. Y entonces tanto el que no es creyente se empieza a frustrar, como el que es creyente pues también se empieza a frustrar y empieza a haber una lejanía. Miren, personas que tentan a su pareja a la unión libre. No, yo no me quiero casar nunca. Ay, pero casémonos, pero es que... Y no vuelve a comulgar ella. O sea, que el problema no es solamente recibir la hostia, es todo lo que significa. Yo no estoy en comunión con Dios. Yo quiero decirles que si uno se muere y no está en comunión con Dios, pues es que es muy difícil salvarse, si me hago entender. O sea, uno tiene que tomar decisiones en la vida. José, por aquí preguntan, ¿cuáles son algunos tips de discernimiento para saber si mis sentimientos están alineados a la voluntad de Dios? Bueno, primero yo diría que los sentimientos son engañosos, o sea, tenemos que tener mucho cuidado. No todos los sentimientos, no todo lo que sentimos todo el tiempo es verdad, ¿no? Los sentimientos van a ir y van a volver, pero las elecciones son las que se quedan, ¿sí? Si yo voy a elegir a una persona, yo tengo que pues tener muy claro que mis sentimientos no va a ser la misma emoción del mismo día que yo sentí mariposas y que eran, mejor dicho, grandes mariposas y era todo maravilloso, porque eso todo va a pasar. Digamos que ese sentimiento como tal va a pasar. Van a haber momentos como de encender, va a haber momentos de mucha alegría también en la vida de noviazgo, en la vida matrimonial, pero también van a haber momentos de mucha dificultad y no podemos estar esperando a que los sentimientos nos saquen a flote o a que los sentimientos nos salven, porque por lo general los sentimientos nos enceguecen, ¿sí? Sea un muy buen sentimiento o sea un muy mal sentimiento. Por tener un muy mal sentimiento y guiarse, ¿no? Solamente por eso, pues hay más matrimonios destruidos, hay noviazgos que de pronto sí eran, ¿no? Sí querían, sí debían estar juntos y rompieron, ¿sí? Por no saber, pues tener la madurez en esas cosas. Entonces lo primero, pues es no fijarnos tanto, sí fijarnos, pero no tanto en esos sentimientos. Otro tip que yo podría dar es... si esa persona, ¿no? Esa persona por la que yo estoy teniendo todos estos sentimientos, primero esa persona está en el mismo modo que yo, ¿sí? Porque a veces dejamos crecer sentimientos por personas que ni idea, o sea, el man está ya tranquilo, lo que les decía, él es mi novio pero él no sabe, ¿no? O sea, como que eso tenemos que tener mucho cuidado. O sea, la otra persona, yo he hablado con esa persona, yo he compartido y he puesto mis sentimientos de pronto ahí y definitivamente yo también tengo que tener muy claro que esa persona no veo. Es que me están poniendo un letrero, no veo. No, yo tengo que tener muy claro que esa persona está en la misma onda que yo. Si no, debo preguntar, debo solucionar, ¿sí? Ahí pues se debate un tema de quién es el que da el primer paso, el hombre o la mujer, pero si usted necesita definir, señora mujer, definir la situación, pues es mejor definirla que quedarse con la duda, ¿sí?
Entonces, eso es muy, muy importante. Esa persona saca lo mejor de mí, esa persona hace que yo me entregue, esa persona me hace crecer en la fe. Eso también es muy importante para definir y para estar presente, ¿no? Para definir ese discernimiento. O es solo un deseo de mi egoísmo. Miren, es muy diferente tener un novio a construir un noviazgo, ¿sí? Es muy diferente tener por poseer o sea, por poseer, por sentir que tengo un novio, por sentir que tengo un esposo, por sentir que tengo unos hijos, sino que yo tengo que entender que no se trata de tener, sino de sostener, de construir y de amar. Yo amo, yo quiero un novio para amarlo, yo quiero un esposo para amarlo y donarme, yo quiero algo, o sea, no por poseerlo, sino para donarme. Eso es muy clave en los sentimientos. Yo quiero un novio porque quiero tener un novio y tenerlo aquí al lado mío y que me ame y me haga feliz a mí, o yo quiero tener una persona a mi lado para construir con esa persona, para estar junto a ella y para amar a esa persona, porque tengo un deseo de donarme, ¿sí? Eso es como muy importante frente a nuestros sentimientos. No sé si tengas... Chévere, chévere. ¿Están tomando nota? Tener... O sea, ellos tienen O memoria construir, prodigiosa, sí, así como memoria yo. prodigiosa tienen. Bueno, ¿qué hacer cuando no se siguieron los pasos correctos y ya se está en pareja? Bueno, esa pregunta es muy difícil de responder porque no es un criterio para todo el mundo. Yo cuando preparaba esta pregunta trataba de hacer la misma analogía que dije en la prédica, y es la de la construcción. Hay construcciones, perdónenme la expresión, que están muy podridas, y que el mejor consejo es acaben con eso y vuelvan a empezar de ceros. Y hay construcciones pues que han podido construir algunas cosas, inclusive podría decirlo un poquito lejos de Dios, pero hay amor, hay respeto, hay unos ideales, ¿sí? Y digamos que solamente les falta volver a Dios. Hay situaciones en las que no. Yo he tenido matrimonios en los que yo les he dicho, venga, no se separen. Y hay matrimonios en los que yo les digo, yo no sé qué están esperando para separarse. Están esperando que se les mate un hijo, ¿qué están esperando? Porque ustedes son, o sea, en este momento la relación es un desastre. Entonces yo creo que hay que ser muy humildes, y yo siempre se los digo, esto lo dice San José María Escrivá Balaguer, me parece que es muy sabio porque él dice que la vida espiritual es como una casa. Entonces uno tiene que buscar a un experto arquitecto, y ese experto arquitecto es un guía espiritual, y hay que dejar que un guía espiritual evalúe. ¿Por qué? Porque muchos se concentran, vuelvo y yo digo, sí, en las ventanitas o en el techo. Ahí es que se me quebró una ventanita, entonces uno va, y el experto arquitecto, por experiencia, un psicólogo algunas veces, un guía espiritual, un sacerdote, pues empieza a revisar qué tan mal está. Y uno le dice, lo menos importante es la ventanita. La ventanita muchas veces es que peleamos por la crema de dientes. Sí, eso no es importante, pero acá lo importante es que ustedes dos tienen una sexualidad destruida, ustedes dos no han aprendido a amarse, hay unas dependencias, hay muchas cosas. Y muchas veces el tema está cuando hay violencia, cuando hay maltrato. Yo creo que lo mejor es coger y arrasar la casa. Entonces, cuando no se hicieron los casos, hay que evaluar. El mejor consejo que yo les digo es busque un guía espiritual, apóyese, que le revisen, sea muy sincero, porque hay gente que tapa las cosas, ¿sí? Pero hay gente que uno puede decir. Hay, por ejemplo, casos en los que o él o ella no quieren nada, no se quieren dejar ayudar, y en ese caso yo creo que pues no hay nada que hacer. Yo sí creo, yo no creo, o sea, yo me uno a la doctrina de la Iglesia Católica, no creo en el divorcio, pero sí creo en la separación. Hay momentos en los que hay unos adulterios muy descarados, en que uno sabe que el que está siendo adúltero no va a cambiar eso, porque no está poniendo nada radical para cambiarlo, y lo único que va a hacer es destructivo. Le van a dañar la imagen de familia a sus hijos, y yo sí les digo, acabe con eso y vuelvan a empezar de ceros. Pero hay casos en los que vuelvo y yo digo, oiga, venga, simplemente acá hemos tenido casos en que los dos han empezado el camino con Dios, y uno empieza a ver a florecer
la familia, y es algo muy bonito. Entonces, en realidad, ¿qué hacer? Buscar un guía espiritual, hacer una evaluación y hacerle caso al guía espiritual, porque Dios lo puede hacer todo nuevo, pero hay cosas que necesitan más de raíz, hay cosas que necesitan coger uno de esos, no sé, como tractores, arrasar completamente la construcción, romper los cimientos, volverlos a hacer de nuevo. Y hay relaciones que simplemente necesitan una pintadita, y entonces, y ya, y sale, como dijo alguien, listo para pintura. Bien, gracias. Por aquí alguien nos expresa sus sentimientos y dice, ¿por qué los amigos son tan importantes? Me cuesta tener relaciones profundas. ¿Por qué los amigos son tan importantes? Si lo vamos a contestar un poquito bíblicamente, porque Jesús dijo, ya no llamo siervos sino amigos, porque en realidad lo que busca Dios de alguna manera es una amistad, y que si entramos en la dimensión de lo que es la familia es una relación de amistad. Hacer relaciones profundas en la amistad nos va a ayudar a que tengamos relaciones profundas con nuestros hijos, nos va a ayudar a que tengamos relaciones profundas, porque si sabemos tener relaciones profundas, vamos a hacerlas cuando hagamos familia. Y yo les digo la verdad, de lo poquito que llevo de matrimonio, ya vamos a cumplir 1 año con Lili, pero es que la esposa, quiera o no, se vuelve la mejor amiga, o si no, el hogar no funciona, y se vuelve el mejor amigo, la persona con quien yo más hablo, mi confidente, con quien yo hablo. Yo les confieso, yo quería para esta pregunta contarles un testimonio, y es que cuando yo estaba soltero en la espera, yo anhelaba eso, una amiga con la que yo pudiera hablar, o sea, una esposa amiga con la que uno pudiera hablar hasta tarde, con la que uno no se le acabara el tema. Y yo encuentro eso en Lili. De hecho, ya es el otro extremo. Ya es a veces en la cama, amor, tengo ganas de hablar. Y yo, amor, ya te dormiste, estás muy cansado. Y yo, no, habla. Y entonces ella me empieza a hablar. No, yo no me quedo dormido, yo no soy como Mafa. Pero ya llega un momento en el que me dice ella, yo siento que no me estás poniendo atención. Pero qué lindo, o sea, vuelvo y yo digo, quisiera, o sea, llegar, por ejemplo, hasta allá. Uno quiere llegar con alguien, uno quiere hablar, uno quiere interiorizar, y eso hace parte de la amistad. Yo de hecho hoy estaba en un retiro en el Santísimo, y yo contemplaba mucho el matrimonio, pues también para esta charla, y yo le decía, es tan bonito, sí, ser amigo, o sea, ser amigo, una persona que te dice cosas bonitas de ti, una persona que, como les dije, te corrige, pues eso es importante. Yo conozco hogares donde ellos no son amigos, y se los digo, es un desastre, no aprendieron a ser amigos. Muchos hogares aprendieron, por llevar el camino mal, a basar sus relaciones solamente en el sexo. Entonces es un uso, no hay una amistad, y pues es destructivo. Entonces yo creo que sí hay que aprender a ser amigos. Esa parte hay que hacerla. Si una persona ya está avanzada, la comunidad es el espacio, la comunidad es un espacio. Hay que confesar esto, por ejemplo, con el consejero, obviamente también con el sacerdote, pero con el consejero, y empezar a dar pasos. No es fácil. Yo, por ejemplo, les confieso, yo he ido desde hace muchos años sanando una herida, sobre todo de mi relación de amistad con los hombres. Para mí no ha sido fácil, a mí me es muy fácil tener relación con las mujeres, porque en mi casa mi papá era un mudo. Mi papá era un hombre muy lindo, muy especial, pero mi papá era un mudo. Mi papá no le gustaba hablar. Entonces, literal, nosotros empezamos a abrir el corazón en la casa. Mi mamá hablaba, Carolina hablaba, yo hablaba, y mi papá. Entonces, y mi mamá lo despertaba, Fernando, esto es importante. Papá. Y volvía y se dormía. Entonces mi papá fue un papá un poco mudo, y eso a mí me costó hablar con hombres, pero la comunidad me presta el espacio. Yo con un amigo en común hablábamos eso, hombre, y él me decía como, oye, y la amistad, y pues no, pues vamos hablando, vamos construyendo eso. Entonces la comunidad es la escuela. Es que cuando entendemos la comunidad como iglesia, es la escuela que Dios inventó para eso. O sea, Jesucristo hizo una familia para que nosotros aprendiéramos a ser familia. Esa familia es la comunidad, es la iglesia. Sí. Y en mi defensa, yo no tengo familia acá, y mi comunidad es mi familia. Y aquí he conocido la amistad verdadera. Entonces eso también es muy importante. A veces creemos que conocemos la amistad, pero realmente, pues no. Pero realmente cuando uno de verdad conoce a un amigo que te ama cuando te corrige, que te ama cuando lo necesitas, que te ayuda en todo,
ahí y que te muestra a Dios, que te lleva a Jesús y te edifica, esa es una amistad verdadera. Entonces, por eso es importante los amigos. Uy, este también está... Yo quiero decir algo antes perdón, de... dale. Bueno, lo primero es que la amistad es la base de todas las relaciones. Entonces, esta persona preguntaba por qué era tan importante, porque es la base. Sí, es la base, como que es el cimiento de todas las relaciones. Tiene que estar presente en todas nuestras relaciones. Y la amistad es el modelo, pues, de comunidad inicial de Jesús. O sea, definitivamente, pues, Jesús quiso amar hasta el extremo, porque nadie ama más que el que da la vida por sus amigos. Entonces es muy bíblico para que lo tengamos en cuenta. Y Jesús finalmente llama a sus amigos para hacer toda una base, para lograr ser una comunidad y lograr ser una familia espiritual. Entonces, definitivamente la amistad es esencial, ¿sí? A mí me da risa esos programas que yo veía de chiquita, como Bichos y Club 10 y todo eso. Aparecían las franjas. Se me cayó la cédula. Esas franjas que decían, busco amigos, soy Jonathan o algo así. O sea, es como que literal y aparecían los números. Eso me daba mucha risa porque yo decía, la gente de verdad busca amigos, la gente necesita amigos, todos necesitamos construir una relación importante de amistad. Así que, aunque seamos muy mayores, pues qué bueno. O sea, por estadística, entre más envejecemos, menos personas, menos amigos tenemos, menos gente alrededor. Entre más viejos estamos, pues menos contacto tenemos con personas, y es muy importante construir siempre desde temprana edad, pues, relaciones de amistad que nos duren toda la vida. No necesitamos 1 millón de amigos, pero sí necesitamos 1, 2, 3 buenos amigos que podamos tener. Por allá están alzando la mano. No, solo una cosa, ya que están abriendo. Que, o sea, que la amistad, creo que era Santo Tomás que decía eso, bueno, algún santo, decía que la amistad solo es posible entre personas virtuosas. Digamos, entre personas que no están buscando la virtud o no tienen virtud o no están buscando la santidad, solo hay complicidad. Entonces, que es diferente, ¿no? Complicidad, mi cómplice para hacer maldades, mi cómplice, de pronto cuando uno era chiquito, uno tenía un amiguito así. Entonces, como para que me lo entiendan, ¿no? Y otra cosa es que la amistad, digamos, es uno de los recursos que nosotros tenemos para ser santos. Y ahí entra, digamos, la lectura espiritual, eso lo aprendí esta semana, la lectura espiritual, la dirección espiritual, ahí entra. Entonces es muy importante, digamos, uno tener amistades santas. Si hay personas que te rodean, con la cual tú te relacionas y no te están llevando a la santidad, sencillamente no son amigos. Y pues no son como, o sea, no merecen llamarse amigos porque no te están llevando por el camino de la virtud. Okay. Gracias. Gracias, Yu. La siguiente pregunta también me parece excelente y es, ¿cómo enfrentar la espera en la soltería? Quiero decir que Daniela, como Tony Dice, tiene un gran conocimiento, más que eso, tiene un doctorado. ¿Cómo enfrentar la espera en la soltería? Bueno, yo creo que uno tiene que enamorarse mucho de Dios y concebir su identidad en la soltería. A mí me costó demasiados años, de verdad. Y no es porque la soltería sea mala, sino que yo siento que la soltería me ayudó a entender quién era yo, qué podía ofrecer, en qué necesitaba crecer, en qué necesitaba madurar, en qué necesitaba aprender a afrontar como las cosas de la vida, cuáles eran mis egoísmos, cuáles eran mis heridas. Yo no les contesto en la prédica, pero antes de cuadrarnos con Juan, nosotros hicimos un proceso de sanación bajo el libro de Penitencia por Amor, y después del noviazgo empezamos a hacer sanación de familias. O sea, nosotros de verdad sabemos y reconocemos la importancia de estar lo más sanos posibles para iniciar una relación que nos permita crecer. ¿Por qué? Pues porque en la falta de sanidad se detienen también muchas cosas, y entonces no se puede dar el proceso como correcto, ¿no? Entonces la soltería yo me la disfruté. La soltería es para fortalecer la amistad, como dice Julie, amistades santas, amistades que me ayuden a mí a entender, a seguir a Cristo.
Eso ya de por sí es un filtro muy grande de la amistad. También aprendes que, pues, que no eres compinche, no puedes vivir de la compinchería con todas las personas, sino que tienes que realmente construirte y tú también vas a saber qué quieres, para dónde vas y cuáles son tus valores negociables y cuáles son los cero negociables, cuáles son los principios que te van a regir, y eso es muy importante encontrarlo con Dios, enamorarse de Dios, entregarse al servicio. Creo que es un acto de amor. O sea, como no tengo un novio o una persona con la que esté construyendo otras cosas, yo dedico mi tiempo a servir a Dios. Entonces es un tiempo de mucho servicio, es un tiempo de mucho entregarse, es un tiempo de muchos amigos, es un tiempo de salir, es un tiempo de viajar si es posible, es un tiempo de construir también tu vida económica. Entonces eso también te va a ayudar a que tú llegues mejor preparado a una relación. Gracias. Aquí hay una pregunta pues que yo siento que es muy parecida a la respuesta, pero pues, ¿cómo podría vivir la soltería feliz si estoy destinada a estar soltera para toda la vida? Mi amigo ¿Quién lo escribió? Josecito. Esta la va a responder Manuela. No, mentira. Es molestando. Yo molesto mucho a mis hijos espirituales, que les tengo mucha confianza. Pero la realidad de las cosas es, miren, la soltería para mí es un espacio para encontrar, o sea, para uno vivir el Salmo, por lo menos las primeras palabras del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Una buena soltería se vive cuando tú entiendes que no te hace falta nada y que Dios te sacia completamente. Cuando uno, eso es bien difícil porque nosotros, vuelvo y les digo, la cultura orgásmica, la cultura pornográfica, la cultura nos dice te hace falta, te hace falta. A mí me duele ver muchos solteros que están luchando eso. Yo, me falta, como si, y el problema es que la cultura es como si nosotros tuviéramos una enfermedad que hay que quitarla. Entonces todos los consejos de la gente del mundo es: consígase una novia, consígase una pareja, cualquiera, la que sea. Y en Dios es todo lo contrario, aprenda a ser feliz sin eso. Ahora, si una persona, bueno, acá les quiero decir, la soltería no es para toda la vida, ninguna soltería debería ser para toda la vida. Toda persona yo he visto personas que toman la decisión de la soltería para toda la vida y generalmente tienen muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay que definir mi vocación esponsal. Y esto quiero explicárselos bien. Si no estás llamado al matrimonio con un ser humano, como un hombre o como una mujer, estás llamado al celibato. Y eso, yo se los digo por lo que veo, hay que formalizarlo. Las personas que no formalizan ese celibato, y ya les explico cómo, yo siempre empiezo a ver que ese faltante siempre está. Y generalmente son personas que empiezan a cargar sin querer como una amargura, porque Dios nos hizo para esa responsabilidad a todos. Y el celibato que Jesucristo viene a traer, que esto es bien como de un contexto bíblico, era absurdo. Para el judío el celibato en un hombre era absurdo. Que un hombre dijera no voy a tener esposa era completamente absurdo y completamente loco. Y Jesucristo da el primer paso, los discípulos dan otro segundo paso, San Pablo da también un tercer paso bien importante en el celibato. Y el celibato es hermosísimo porque, a diferencia de la soltería, el celibato es fecundo. El celibato tiene una fecundidad muy grande. Yo sé que diría que muchos no están listos para esta conversación, pero uno tiene que entender el llamado de Dios y tiene que asumirlo pues con toda la dimensión. Esto se los digo, miren, lo que estamos hablando Daniela y yo, nosotros no somos teólogos, no hemos tenido grandes estudios, pero Dios nos ha dado la posibilidad de pastorear no solamente esta comunidad, sino ser pastores de otras comunidades. Y esto nos da la experiencia de eso. Cuando una persona dice, porque todos dicen, es que yo ya vivo en celibato. No. Tú vives en una unión libre, entre comillas. Tú nunca has optado por esto. Yo he conocido laicos que han hecho el voto de celibato y es tan diferente, porque se les ve la alegría y el gozo. Ahí les dejo un tip porque yo sé que esto va para otra prédica, pero de verdad, yo por lo que he visto, por los célibes consagrados que he visto que lo han dicho, muchas veces han tenido
de pronto un matrimonio que se disolvió, o perdón, que se anuló, o que tuvieron hijos, pero cuando lo formalizan, eso cambia eso. ¿Y cómo se formaliza? Eso es un camino con la iglesia. Eso es un camino en donde te guía la iglesia, en donde uno tiene que hablar con un sacerdote, en donde la comunidad, por ejemplo, si son de esta comunidad, también recorremos un camino. Es que no es lo mismo decir, el que está en unión libre, decir, bueno, ella es mi mujer. En cambio, uno cuando estoy casado digo, ella es mi esposa. Eso es lo mismo que el celibato. Es lo mismo decir, yo soy un alma esposa de Jesús, y lo hice, y muchos de ellos se ponen su anillo. Es algo muy bonito. Entonces, yo ¿qué le respondo acá? ¿Cómo vivo la soltería feliz? Pues hay que buscar esa felicidad en uno solo. Y si estás destinado a ser soltero para toda la vida, en realidad pues ese destino no existe, es una decisión tuya, es una decisión que tú discernes si tienes el llamado, y ese llamado se llama celibato. Yo les digo, yo sé que algunos van a decir, esto no estoy de acuerdo porque no lo han vivido, pero de verdad los solteros no les va tan bien en esto como los célibes que dicen, yo quiero vivir el celibato, soy laico y quiero ser célibe. Gracias. Aprovecho este espacio para hacer una publicidad. Hey, tú, si tienes esa duda, la comunidad hace celibato formativo y va a empezar ahorita en septiembre. La primera reunión es este domingo 17, no sé en qué día estamos hoy. 17. Sábado 17. Domingo. 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 Es este domingo de esta semana. Cuando se acabe la semana es este domingo. Entonces, llenen las redes, escriban por Instagram, Facebook, teléfono, todo, si quieren hacer celibato formativo. Ahorita al final ya les damos la palabra porque estamos un poquito cortos de tiempo. Igual tampoco hay que contestar de afán, no se preocupen. La idea es que lo que no contestemos acá, vamos a contestarlo vía Instagram. Entonces les vamos a decir qué preguntas quedaron por contestar. Las va a responder también Mafe desde Santa Marta, y las vamos a responder pues nosotros también lo que podamos responder, porque tampoco creo que la idea sea correr, sino que las respuestas sean un poquito satisfactorias. Y de celibato formativo, quiero que entiendan que celibato formativo es un celibato temporal por 9 meses. Entonces lo hemos hecho varios que ya estamos casados, varios que ya están ennoviados, y lo recomendamos mucho porque el celibato ayuda a centrar mucho la vida. Es eso. Bueno, si no he vivido el proceso en castidad antes del matrimonio y conocí a Dios después, ¿cómo puedo hacer para purificarme? Bueno, yo creo que la respuesta que yo daría es la fe, ¿no? Es entender que Dios tiene un poder. A ver, voy a decirlo un poquito teológicamente. Cuando nosotros encontramos que Yahvé es Elohim, significa que Yahvé es creador, que el Señor, que Dios es creador. Y hay una palabra muy linda que lo dice el Apocalipsis, y que por ejemplo la película de la Pasión recuerda en ese momento del encuentro de Jesús con María, y es: yo hago nuevas todas las cosas. San Pablo también va a decir que soy nueva criatura, y Dios puede hacer todo eso nuevo, pero asumir eso solo se hace desde la fe, y una fe activa, una fe de una vida diferente. Y eso implica una lucha con un enemigo bien grande, que es la lujuria. Uno tiene que dejarse traspasar por Dios y empezar a revisar los estragos que ha dejado la lujuria en mi vida, renunciar a ello. Muchas veces se necesita liberación, muchas veces siempre se necesita acudir al sacerdote, la confesión, pero no solamente eso, sino que se necesita una vida de conversión, ¿sí? Dios puede restaurar tu virginidad, y Dios puede restaurar la sexualidad de un matrimonio. Yo escuché levemente un testimonio de un médico cirujano de cirugía estética, no sé cómo es que se llama esa especialidad, pero bueno, los que son de cirugía plástica, cirujano plástico, bien, que se acostaba con todos sus pacientes, era un tipo súper lujurioso. De hecho está en Medellín, y el tipo, cuando entendió que toda su vida estaba llena de vacío, tenía a su esposa y le ponía los cachos con todo el mundo, y ellos tomaron una decisión radical. Yo no sé si es por un tiempo,
pero mientras se purificaban, mientras limpiaban tanto pecado que fue durante muchos años, tomaron la decisión de no tener más relaciones sexuales ellos dos como esposos. Digamos que lo correcto para mí sería durante un tiempo y empezar a purificar y empezar a limpiar. Claro, porque todas esas relaciones sexuales venían contaminadas y untadas. Yo siempre recomiendo, como cuando uno hace programas para niños, háganlo con la compañía de un adulto, todos estos procesos acompañados por un sacerdote, por un guía espiritual. No lo hagan solos, porque hay gente que también hace locuras, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, el matrimonio está para la vida conyugal, y si uno suspende las relaciones sexuales, dice la Biblia que tiene que tener un propósito, y a veces uno se puede desviar en otras cosas, porque también he sido testigo de mujeres que tienen el encuentro con Dios y volvieron todo el acto sexual, lo satanizaron, y eso también está mal, ¿sí? Entonces, como que la respuesta acá sería creer que Dios todo lo hace nuevo y empezar un proceso. Es un proceso, miren que todo me lleva a la misma respuesta, un proceso acompañado. Cada caso es diferente, muchos casos necesitan liberación. ¿Y uno cómo sabe que necesita liberación? Porque sexualmente empieza a tener opresión. Yo he tenido personas acá que empiezan a tener opresiones. ¿Qué tipo de opresiones? Hay unos sueños sexuales, pero sueños sexuales opresores, en donde tú sientes que esto es una vaina superior. Muchas de los momentos, necesito ver pornografía, muchas veces necesito acostarme con alguien. Todas esas opresiones muchas veces necesitan oración también de liberación. Cuando la vida está muy manchada y necesitan, inclusive en algunos casos, pues hablar por lo menos con un sacerdote exorcista que pueda revisar el caso también y ayudarle. Necesita de la comunidad, necesita purificación. Bueno, necesitan muchos casos, cada caso es diferente, pero Dios lo hace nuevo. Hay casos milagrosos de gente que fue muy pesada, en una sola oración entregaron su corazón y ¡pum!, su vida sexual cambió totalmente, su vida afectiva cambió totalmente, pero cada caso es diferente. Entonces, pues es importante que uno sea capaz de reconocerlo, y esto se los digo porque en la comunidad nos da mucha vergüenza tanto sacramentalmente confesar nuestros pecados sexuales y mucho más comunitariamente, es decir, en una consejería hablar de esto, pero esto hace parte de nuestra vida. Entonces todo lo que ocultas termina teniendo mucho poder del enemigo y de Satanás, porque ahí te tiene. Cuando dice el Salmo, cuando confesé mi pecado, pues se arrancó como todas esas cadenas que tenía. Entonces no sé si Dani quiera decir algo más, pero a mí me parece que todo es posible, y que una vez le entregas tu corazón a Dios, empieza un proceso fuerte de purificación para todo el mundo, porque en el fondo la verdad es que todos, así tú seas virgen, si no estás en un camino fuerte con Dios, y aún en un camino fuerte con Dios, todos tenemos contaminaciones en el área sexual y en el área afectiva por la cultura y por el mundo en el que estamos. Gracias, esta es buena también. ¿Qué temas se deben tratar en el compromiso? Bueno, el compromiso es la unificación de los proyectos de vida de las dos personas, ¿no? Entonces yo en el compromiso tengo que tratar de preguntar todo lo mayor posible para que cuando llegue al matrimonio no genere tanta fricción esos primeros momentos del matrimonio. Entonces yo les voy a dar aquí unos tips que nos dice este libro. El primero pues es hablar de la familia, cómo vamos a manejar las familias, cómo vamos a celebrar Navidad, Año Nuevo, qué vamos a hacer, el cumpleaños de mi suegrita es muy importante, entonces yo cómo lo voy a celebrar, ¿sí? O sea, esas cosas son muy importantes hablarlas. ¿Cómo vamos a hacer con nuestros papás? ¿Cómo vamos a hacer en las reuniones de fin de año? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Cada cuánto vamos a viajar? ¿Qué vamos a hacer en caso de que tengamos hijos? ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. También nos habla de como la vivencia de la fe, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a vivir la fe en nuestra familia? ¿Vamos a rezar el rosario todos los días? ¿Vamos a levantarnos a orar? Obviamente las cosas pueden ir cambiando en la medida que vamos avanzando, pero eso es muy importante tratarlo en el compromiso. ¿Cómo va a ser nuestro servicio? ¿De qué manera? Si ustedes están casados, se van a ir
al matrimonio para construir un proyecto de vida que le agrade a Dios, ¿cómo van a evangelizar en ese proceso? ¿Cómo van a acoger a las personas? ¿Cómo van a misionar? ¿Dónde van a entregar su vida al servicio? ¿Qué van a entregar su vida en la comunidad católica Tierra Fértil? ¿Van a entregar su vida en Emaús? ¿Van a entregar su vida? ¿Qué van a hacer? ¿O cada uno va a vivir un carisma distinto? Esas cosas son muy importantes tratarlas, hablar muy claro de familia, de fe. Otro tercer tema, de finanzas. Yo tengo que ser muy claro en mis finanzas personales. Vamos a unir nuestras finanzas, ¿sí? Vamos a unir nuestras finanzas. Es muy importante que saber cómo nos vamos a gastar la plata. ¿Dónde va a estar? ¿Qué vamos a hacer con lo que vamos a tener? ¿Quién va a hacer los gastos? Los gastos? ¿Quién va a hacer los gastos? Pues los dos van a hacer los gastos. ¿Quién va a gastar? ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a pagar los recibos? ¿Cómo nos vamos a turnar el hecho de que tú y yo pues tengamos un dinero y cómo lo vamos a usar para los tiempos de ocio? ¿Cómo vamos a invertir en los viajes? ¿Vamos a invertir? ¿No vamos a invertir? ¿Qué va a pasar con nuestra plata? Eso es muy importante, hay que ser muy transparentes en eso. No se vale que la esposa tenga, yo tengo un guardadito por ahí, no, o sea, pues ya te tocó entrega, o sea, es tu pareja, o sea, es de los dos, ¿sí? Entonces eso es muy importante, ser muy honesto, pues en esa parte de las finanzas. Y digamos que esas tres, el futuro es muy importante, son como muchas Fs: fe, familia, futuro, finanzas. Pero ¿qué va a pasar en el futuro? Entonces acá les voy a narrar unas preguntas rápidas. ¿Cómo queremos pasar las fiestas? ¿Visitaremos a todos nuestros suegros? ¿Planearemos un sistema de rotación? ¿Vamos a pasar Navidad con este, con el otro? ¿Qué tradiciones, no? ¿Qué tradiciones? Por ejemplo, si yo me caso y resulta que mi esposo va a ser de los orientes, de árabe, ¿no entiendes? Porque Juan tiene mucha pinta como árabe, entonces lo molestan resto, que me va a cambiar por unos camellos. Pero sí, que me va a comprar con unos camellos, sí, que mejor dicho, no sabemos la fortuna de Juan, no, te amo. Pero sí, que si tu cultura es diferente a la mía, ¿cómo vamos a celebrar, no? ¿Cómo vamos a celebrar una Navidad, por ejemplo? Esas cosas son importantes. ¿Qué nuevas tradiciones vamos a crear como familia? ¿Cómo queremos pasar las vacaciones? Por ejemplo, es muy importante preguntarnos: ¿cuáles son tus sueños ministeriales? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Tú qué quieres hacer en el futuro, no? ¿Tú qué quieres, qué te gustaría, qué sueñas? ¿Tú quieres ser una empresaria y sacar adelante una empresa de postres magnífica? ¿Yo cómo te voy a ayudar en eso? ¿Sí? ¿Cómo voy a ayudarte yo, esposa, a ti a crear tu empresa si es que así lo quieres? ¿Sí? A ser independiente. ¿Cómo vamos a hacer los dos esto? Eso es muy importante. ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos incluso... ¿Usted le gusta pasar trapito con cloro o usted no le gusta pasar trapito con cloro? ¿Sí? O sea, todas esas cosas hay que hablarlas, ¿sí? A su merced le gusta lavar el baño todos los días. ¿Cada cuánto cambia la sábana? Eso es muy importante hablarlo en el compromiso, ¿sí? Es muy importante hablar esos temas que son triviales, pero que finalmente pueden ayudar a generar la menor cantidad de fricción posible. Y sobre todo el presupuesto. ¿Qué vamos a hacer con nuestro presupuesto? Tenemos un presupuesto, planeamos nuestras cuentas, nuestros gastos. ¿Tienes unas deudas? ¿Qué tal que usted se case con todas las deudas del mundo y su pareja no sepa, ¿no? Entonces hay que pensar en eso. Entonces básicamente es como lo que se preguntaría. Gracias. Quienes tengan dudas pueden alzar la mano, le van a pasar una hojita y las vamos a hacer Y acá. las responderemos en 3 semanas. No, vamos a hacer una dinámica aquí por el tema del tiempo. Aquí les voy a poner tarea a los del computador. Mi esposo no cree en Dios ni en la religión católica. ¿Cómo convertirlo? Pues bueno, sí son muchos casos en los que llega la pareja y pues la otra persona no cree.
Entonces vuelvo y yo digo, en esos casos, pues es mejor arrancar todo de ceros, pero vuelvo, digamos que un hogar que funciona, un hogar en donde él de pronto está abierto, pues hay que empezar pues ayudarlo. Yo creo que la conversión muchas veces ayuda en retiro, muchas veces ayuda en acercamiento, pero para mí lo que hizo que mi familia se convirtiera fue ver a mi mamá transformarse y ver que muchas actitudes difíciles de mi mamá se transformaban. La responsabilidad que tiene la persona que es convertida es cambiar su vida y volver agradable, ser rostro de Jesús para su familia. Yo creo que esa es la responsabilidad que tiene y desde ahí pues siempre estar haciendo los llamados. Ven, yo te quiero invitar a un retiro, ven, intenta esto, ven, intenta lo otro, ven, yo quiero que te acerques a Dios y tener las conversaciones. Perdóname la expresión, pero son expresiones que pasan, porque me jode tanto la vida con lo de su fe, porque es que esto es el centro, o sea, no tener miedo a esas conversaciones. Algo que yo hago mucho cuando me dicen es que mi hijo está lejos, es que mi esposo está lejos, es que mi esposo no se quiere convertir, es que mi esposo, uno tiene que entender que toda persona tiene una fe, es decir, tiene una estructura de creencias. Y que uno debe aprender a entender esa estructura de creencias para ayudarla a moldear. No es lo mismo un agnóstico que un ateo. De hecho, a mí me da risa porque alguien decía en estos días, es que yo soy ateo. Y yo conozco a esa persona y decía, esta persona puede que en este momento esté en una crisis de fe, pero ateo no es. O sea, una persona que es atea... ni siquiera, o sea, una persona que es atea no pelea con Dios, si me hago entender, porque no cree en Dios, o sea, porque para él Dios no existe. Entonces yo no peleo con algo que no existe. Entonces es entender, digamos que la ruta de lo que la persona está viviendo para eso, o sea, cuál es mi fe. Y eso, miren esto importante, para eso se necesita tiempo de diálogo, se necesitan horas, muchas horas en una mesa de comedor, se necesita entender, y no siempre atacando argumentos. Es que tú crees esto está mal, ¿no? Escucha. Eso nos falta mucho a nosotros como creyentes, aprender a escuchar al que piensa diferente. Escucha. Y yo les doy un tip: pregunta cosas fundamentales, como ¿cuál crees tú que es el objetivo de tu felicidad? ¿Dónde crees tú? Y a veces esas preguntas corchan más que uno darle un bultado de doctrina, aunque hay que saberla, porque cuando ya una persona está abierta, pues hay que dársela, ¿no? Pero empezar a preguntar cosas como especiales. Nosotros como comunidad estamos descubriendo ese camino y queremos pues como formar a varios de ustedes en eso. Entonces para que lo sepan, en cómo acercarme al que no cree, porque el error más grande que cometemos es simplemente llegar a decir, usted no cree, usted es un pecador, usted hace esto mal, usted sí, espéreme un momento, pero tú tienes una fe, tienes una creencia. Eso es lo que hacía San Pablo en Atenas. Cuando San Pablo llega a Atenas, encuentra un poco de ídolos. Y muchos de nosotros, digamos que cuando somos muy radicales, empezamos a encontrar, uy, no, esto es brujería, esto es terrible, no. San Pablo no pensó así. San Pablo, ¿sabe qué dijo? Oiga, estos griegos son muy religiosos. Esta gente cree mucho en Dios. Entonces llegó allá y empezó a ver lo positivo que tenían. Ellos creen. Entonces aprovecho eso y les digo, oiga, venga, esta estatua del Dios, no me acuerdo cómo es que le llaman, el Dios desconocido, yo lo conozco. Y fue una forma de evangelizar. Entonces nosotros no tenemos que llegar simplemente con nuestros prejuicios, sino escuchemos, aprendamos la estructura de fe de la otra persona y empecemos a saber por dónde entramos. Y eso con oración, con rosario, y de verdad que eso empieza a echar para adelante. Gracias. Esta es muy importante y quiero que los dos respondan. ¿Cómo podrían enfrentar una infidelidad? Bueno, pues Ella ya la enfrentó, no mentiras. sí. Pero no con Juan. No. Bueno, yo ya tuve una infidelidad en mi primer noviazgo. Y también, pues creo que es muy grave también en el matrimonio. Primero, pues yo creo que el noviazgo te permite salirte de ahí. Es como sal a tiempo, ¿sí? No permitas que eso vuelva a pasar. Y puedes salirte completamente de la relación y puedes obviamente perdonar y manejarlo. Pero sí se necesita mucho, o sea,
algo muy puntual y es que la persona, o sea, tu cónyuge esté arrepentido. En el matrimonio tú puedes perdonar la infidelidad, sí se puede, por amor todo se puede, ¿no? Pero, ojo, porque no estamos llamando a la gente a que no perdona 100.000 infidelidades todas las veces que tú, o sea, no, porque generalmente las infidelidades matrimoniales llevan mucho tiempo y son descubiertas por la esposa que se vuelve la CIA o por el esposo, pero pues es más común en la esposa, y de ahí pues la persona ya como se ve completamente atrapada, pues ahí sí tiene la posibilidad o de arrepentirse. Es muy raro el caso que diga la persona, yo te fui infiel, perdóname, esto pasó, no, sino que simplemente se descubre, ¿sí? Se puede perdonar, lógicamente nadie querría, ¿no?, que le pasara una infidelidad. Yo he conocido un par de casos donde Dios restauró una infidelidad de un matrimonio y Dios lo puede hacer, Dios restaura, pero sí y solo sí las personas están dispuestas, o sea, tanto la persona que fue afectada a perdonar como el cónyuge que fue infiel a decir, la embarré, perdóname, estoy arrepentido, he pecado no solo contra ti, sino contra mis hijos, contra mi familia y contra todos, porque le fallé al proyecto, o sea, le fallé a Dios y al proyecto familiar, ¿sí? O sea, una infidelidad es muy delicada en un matrimonio, se trata de dos maneras, pero en el noviazgo, o sea, en el noviazgo es un factor. Yo dije, si este man me fue infiel a mí, ahorita que somos novios, imagínense, o sea, ¿yo qué puedo esperar, no? Si ese man no muestra, si el tipo no demuestra ningún tipo de arrepentimiento por eso, sino como, ay, no sé qué, o sea, vuelvo y digo, no juegues al amor, no vale la pena, ¿sí? Sal de ahí, o sea, sal lo más pronto posible. Pero ya, si es un caso delicado, que ya te casaste, no discerniste bien el noviazgo, por lo que sea, pues toca descubrir, pedir consejo espiritual, si estás llamado a seguir pues ese matrimonio, porque finalmente te casaste, hiciste una promesa ante Dios, ¿sí? Y habrán otras parejas, incluso puedes concebir la separación siempre y cuando pues esa pareja regrese y se restaure, porque recordemos que el divorcio no, o sea, el divorcio es diferente a la separación, eso lo trataremos después, pero es diferente. Entonces, todo sea tratar la infidelidad, hacer un proceso de perdón muy grande, o sea, el que más se le perdonó es porque más se le amó, o sea, esa esposa, ese cónyuge al que le fueron infiel. Yo conocí un caso, nosotros conocimos un caso de una pareja que fue infiel ella, ¿sí? Ella fue infiel y curiosamente los dos se restauraron porque los dos pidieron ayuda, pidieron consejo, o sea, hicieron la tarea, ¿no? Hicieron la tarea de vamos a reconstruir nuestra familia, vale la pena hacerlo. Fallé, pero sí, o sea, ella pidió perdón, se arrepintió, lloró muchísimo, ¿sí? Y pues lógicamente él también, pero pues se restaura, o sea, sí hay testimonio que se restaura. En el noviazgo, sí, sal de ahí, eso es como lo que yo digo, lo que podría decir. Josecito. Pues yo simplemente diría que algo que cuando hay un adulterio siempre pasa que se tiende a poner una persona como víctima y otra como victimario. Y yo sí creo que hay una responsabilidad conjunta siempre de los dos, empezando por algo que decía Daniela, y es que el error de ella, si ella no fue la infiel, si fue la infiel él, es que no discernió bien eso antes. Segunda cosa, yo creo que el adulterio es algo que sale, como que brota, como que es una rama que brota, pero muchas cosas se sembraron antes de que eso brotara. Eso no sale, wow, porque sí. Y en muchos de los casos hay, o sea, obviamente si es el hombre, por poner un ejemplo, pues está el pecado del hombre, la situación del hombre, pero también muchas veces yo he visto enfermedades de mujeres como que empiezan a centrarse en sus hijos, descuidan su pareja, descuidan su relación. Y acá quiero dar un tip de pareja, que a mí me lo dieron y yo creo que a mí me salvó el matrimonio. Y me lo dio la persona que nos dirige en nuestro proceso de, ¿cómo se llamará esto?, de reconocimiento de la fertilidad. Nos los dio y yo decía, qué buen consejo. Y ese consejo consiste en, es más importante la pareja que los hijos. Es más importante la pareja que los hijos, porque los hijos van a beber de la pareja. Entonces tú quieres ser un muy buen papá, sé un muy buen esposo primero. ¿Por qué? Porque ellos van a aprender, el amor de la pareja es la que da alimento a los hijos.
Entonces eso a mí me dio mucha sabiduría, y muchas mujeres cuando ya son madres vuelven centro a sus hijos, o muchos papás también les puede pasar, y ahí hay una responsabilidad compartida, ¿sí? Lo que dice Daniela, si en el noviazgo te pusieron los cachos, pues o sea, muy bobita si creíste que en el matrimonio te iba a cambiar, o sea, muy bobita, muy inocente, o sea, si no hubo una restauración de sexualidad y de afectividad. Eso es muy difícil. Cuando una persona tiene una cadena de lujuria y no hay nada que la rompa, pues eso va a seguir por siempre y siempre. Entonces yo creo que hay una responsabilidad compartida. A mí me parece que funcionan las restauraciones de infidelidad cuando se entienden que es una responsabilidad compartida, que no es solamente que yo perdono porque tú eres una porquería y yo no tengo que cambiar, no, hay que cambiar. Esto también me ha pasado en casos de violencia intrafamiliar, porque siempre es, él me pegó, él es el responsable, él tiene que cambiar, él tiene que ir a psicología. No, tienen que ir a psicología los dos, tienen que entender, tienen que ir a profundidad. Y acá pues con nuestra psicóloga de cabecera, pero sí de verdad que en los casos de adulterio y en los casos de maltrato es importante ayuda psicológica de los dos. Yo siempre recomiendo que sea aparte y después ya conjunta, lo mismo guía espiritual los dos. Yo la verdad, puedo ser un poquito radical, esto no lo dice la iglesia, pero si las dos personas no se ayudan, no hay solución. O sea, las dos personas no se tratan psicológicamente, no se tratan espiritualmente. Si no hay voluntad de las dos personas, eso no va para ningún lado. Es muy doloroso, es una herida bien grande y hay que restaurarla y tiene que haber voluntad de los dos. A veces la persona está muy arrepentida y sí quiere cambiar, pero no funciona. Si la otra persona no quiere perdonar, si la otra persona no quiere, digamos que también abrir el corazón y cambiarlo. Entonces, yo creo que sí es importante que en los dos se trabaje. Si no, pues el adulterio va a seguir pasando, te van a seguir pasando por encima. Y en el otro contrario, pues la otra persona no te perdonó. Miren, yo les voy a contar acá de chismes, testimonios. En mi primera comunidad hubo un matrimonio, de hecho, les voy a contar la verdad. Era un noviazgo, es que fue muy trágica la historia. Era un noviazgo de dos personas de la comunidad y ella empezó a irse en el carro con otro servidor de la comunidad porque vivía cerca y resultó embarazada del que no era el novio. Cuando pasó eso fue una tragedia, eso fue terrible, pero él decidió perdonarla y tomó la decisión de casarse con ella. Pero ese matrimonio fue en pérdidas, fue un matrimonio que terminó ya acabándose. ¿Por qué? Porque él siempre le cobró eso a ella. Él nunca la perdonó. Entonces él, que le dijo, como usted me puso los cachos de novia, yo le puedo poner los cachos de esposo. Y eran líderes de comunidad, o sea, no le estoy hablando de gente que no tenía fe. Y claro, pues ella llegó perdiendo porque él en realidad nunca la perdonó. Y él entró y dijo, usted me fue infiel, yo tengo derecho a serle infiel. Y entonces él le caía a cuanta niña de la comunidad había, le caía a todo el mundo. Y precisamente ella no decía nada, ella simplemente se quedaba callada esperando, porque como yo tengo culpa, entonces yo te dejo hacer eso. Y eso fue un desastre. Entonces sí es importante que haya de verdad voluntad, haya ayuda. Un error que ellos cometieron es que no se dejaron ayudar de nadie. No se dejaron ayudar tampoco de nadie. No, en esa época la psicología era porque uno estaba loco, estaba muy mal pensada, y precisamente no tuvieron ayuda psicológica, no tuvieron ayuda espiritual, no tuvieron ayuda en muchas cosas. No hubo un sacerdote que los ayudara, que los guiara, y pues eso fue un desastre. Esa es como mi respuesta. Gracias. Tienen un reto. Tienen 5 minutos para responder 2 preguntas. ¿Listo? En el matrimonio es necesario la procreación. O sea, ¿es un requisito fundamental tener hijos, estar abiertos a la vida? ¿Contesto yo? Pues yo digo que sí, igual lo dice el catecismo, o sea, son 3 fines del matrimonio, entre esos, pues el fin procreativo, dice creced y multiplicaos, pero pues también hay temas de fertilidad e infertilidad, ¿no? Entonces, pero siempre los cónyuges deben estar abiertos a la vida, porque el matrimonio siempre debe ser fecundo, sea que tengas o no tengas hijos, pero esa decisión de no quiero hijos, tú no puedes llegar al matrimonio así, o sea, con todo respeto. O sea, tú no puedes llegar, no me quiero casar, pero no quiero tener hijos. No, tú tienes que llegar con una voluntad clave de querer recibir a esos frutos, esos dones que son los hijos, ¿sí? Eso sí lo tienes que tener a conciencia dentro del matrimonio católico. Sí o sí tienes que llegar
con el deseo de apertura a la vida. Ya si tú te das cuenta que por infertilidad, por cosas, o sea, biológicamente no puedes, pues hay otros discernimientos que se tendrán que hacer, sea que adopte, sea que sí, o sea que definitivamente pues sea una pareja sin hijos. Pero ojo, mucho cuidado, porque la intención del corazón es es lo más importante, y yo debo llegar al matrimonio con la intención ferviente de que si Dios me quiere regalar hijos, yo debo recibirlos, ¿sí? Porque el matrimonio es una parte fundamental de casarse. Totalmente de acuerdo con Dani, y lo único que yo diría es que eso no significa que tengo que tener 30 hijos, ¿no? Eso significa que aquí que estamos hablando en el Espíritu, yo tengo que preguntarle a Dios. La pregunta es a Dios: ¿cuántos hijos tú quieres que yo tenga? Hijos, ¿no? Y no hijes. Hijos, ¿tú quieres que yo tenga? Y es una pregunta con Dios, y Dios va a responder frente a la abundancia económica que tú tengas, frente a tus realidades de salud. Dios va hablando. Yo les comento que con Lili, pues sin entrar acá en muchas cosas de intimidad, pero sí creo yo que esa es la voz de Dios, y uno va escuchando la voz de Dios en la vida matrimonial, pero uno va escuchando. O sea, lo que dice Anela, nunca cerrarse a la vida, pero uno va escuchando. Dios quiere. Hay matrimonios en los que Dios, por ejemplo, dice: quiero fecundidad espiritual, pero ustedes no van a tener biológicamente hijos, porque precisamente no pudieron, ¿no? Aunque O van a la tener iglesia hijos nos llama, espirituales. la llama también a la adopción. Yo he tenido también casos en los que dicen: estamos llamados a adoptar. Y eso todo es un discernimiento de pareja, que vuelvo y les digo: déjense acompañar por un guía espiritual. Y quiero acá dar un tip, y es: si alguien está a punto de casarse, no se olvide que un gran acompañamiento no solamente es psicología, no solamente es el guía espiritual, sino que a nosotros nos ha servido, a las 6 parejas, y creo que ya Gloria también con Oscar, nos falta todavía Johnny y Juliana, pero déjense acompañar por los especialistas en los reconocimientos de la fertilidad. Para nosotros ha sido un método que se llama Creighton, y a nosotros nos ha transformado el hogar, de verdad nos ha transformado nuestra relación de pareja. Entonces, no escatimen en buscar muchas ayudas buenas. Entonces, a nosotros nos ha ayudado mucho, y lo chévere es que lo que nos dice el psicólogo va muy parecido a lo que nos dice la persona de Creighton, va a lo que nos dice el guía espiritual, y a lo que tú lees en el catecismo, y a lo que tú lees. Entonces todo va en discernimiento de la voluntad de Dios. Entonces es muy bonito, no olviden eso. Gracias. Una última. Y bueno, las preguntas que nos hicieron, súper pendientes en las redes sociales, que aquí nuestros amigos predicadores van a responder esta semana. Los acabo de comprometer. ¿Cómo una persona divorciada podría ejercer su vocación? Tienes 2 minutos, José. ¿Cómo una persona divorciada puede ejercer su vocación? Pues a mí me parece que, primero que todo, entender bien el divorcio, porque les digo, en la Iglesia Católica el divorcio no existe. En el Evangelio Jesús fue muy claro y dijo: o sea, no se pueden divorciar. Si usted lo que llaman divorcio, Jesucristo lo llama infidelidad. Eso no existe. El divorcio no existe. Lo que existe en la Iglesia Católica es una figura que se llama la nulidad matrimonial, y significa que el matrimonio nunca existió, que no hubo matrimonio. Eso es lo que dice la Iglesia. La Iglesia no puede divorciar a nadie, y el divorcio para nosotros creyentes no existe. Entonces, es diferenciar eso. Yo que los invito al discernimiento. Cuando una pareja, por ejemplo, estuvo lejos de Dios y se casó, pues la realidad es que cuando ustedes estudian el derecho canónico, y eso hay unos numerales, en realidad caen en un numeral de eso, de que usted no sabía en qué se metía, y en realidad su matrimonio no es válido. Yo estuve con la arquidiócesis, ni siquiera con la arquidiócesis, con la conferencia episcopal en una conferencia de familias, y el conferencista decía algo muy cierto: la realidad de nuestra Iglesia Católica es que el 90% de nuestros matrimonios que están unidos no son válidos. ¿Por qué? Porque muchos no sabían en qué se metían, porque la gente no había tenido un encuentro personal con Jesucristo y no se había formado para lo que es matrimonio. Esa era la premisa de ese congreso, y era muy fuerte, porque la misión pastoral que nosotros tenemos es enseñarle a la gente a entender de qué se trata. Por eso, digamos que si hay entre comillas, un divorcio, una separación, en este momento es muy fácil que te den el divorcio, pues porque las personas no saben en qué se están metiendo. Yo se lo decía a Lili, y yo le decía: pero para nosotros no funciona, o sea, no nos vayamos a hacer los locos. Nosotros sí sabíamos, nos formamos, aprendimos teología del cuerpo, y nosotros tenemos que vivir esto que Dios nos ha pedido. Entonces, lo que les quiero decir a ustedes es que si ustedes están aprendiendo esto,
pilas, porque si ustedes empiezan a formar relaciones, muchas cosas que le aplican a los no creyentes no les van a aplicar a ustedes, porque ustedes sí saben en qué se están metiendo. Entonces es importante que ustedes puedan entender eso, que el matrimonio no es un caucho, no es una vaina desechable. Entonces, ahora, yo me separé, que no es lo mismo que me divorcié. Yo debo recorrer dos caminos. Uno, el discernimiento de primero con Dios, antes que con la iglesia, con Dios. Usted tiene que ir al Santísimo. Usted tiene que empezar a hacer retiros espirituales de silencio y escuchar a Dios, ayudado también por un guía espiritual. De preguntarle a Dios, ¿este matrimonio si es válido o no es válido? ¿Este matrimonio si fue matrimonio o no? Y cuando usted encuentra respuesta a eso con Dios, va y habla con un sacerdote y le expresa eso. Este sacerdote lo va a direccionar con un especialista en derecho canónico para validar sus numerales de nulidad. Y con esos numerales de nulidad, ¿qué van a poder explicar ustedes? Pues hacer esa nulidad. Ese proceso es costoso porque hay que pagar abogados de derecho canónico. No sirve un abogado de derecho civil, no sirve. Y frente a ese proceso, cuando ya termine, usted entiende que la iglesia le está diciendo, usted siempre fue soltero, sino que creyó que estaba casado, usted siempre fue soltero. Y empezamos el proceso desde ceros. El otro camino que yo se lo vi a una persona y me pareció muy lindo, él decía, yo soy consciente, yo cuando me casé era completamente consciente, yo sé que ella es mi esposa y la esposa ya está con otro man y está en otras cosas, pero él decidió esperarla. Y ese proceso, si es acompañado, si es orado, pues tomó la decisión de esperarla. Y esperarla como en la libertad, que a mí me ha tramado ese proceso con esta persona que nos va a decir quién es nuevamente, pero que fue cercana. Y él me decía, yo tomé la decisión de esperarla, yo no me voy a quitar el anillo, yo sé que ella es mi esposa, ella sé que está en adulterio, sé que está confundida acá, pero yo voy a estar acá, yo he discernido esto en el camino de Dios. Y yo le decía a esa persona, es que si ya te hablo de Dios tan claro, está bien. Y es una persona muy correcta, no está buscando pareja, está viviendo entre comillas lo que alguien diría soltería, pero yo lo quisiera ordenar en celibato, porque miren esto, cuando hay un matrimonio católico, cristiano, es entre tres. Se va uno, quedan dos, y uno sigue siendo fiel a ese otro que es Cristo. Y como el centro de mi vida no es la otra persona, yo puedo ser perfectamente feliz y perfectamente pleno con Cristo. Y uno lo vive feliz en la espera, ¿sí? En la espera de la otra persona. Si esa espera nunca llega, no pasa nada, porque uno fue fiel a las palabras del sacerdote en el altar hasta que la muerte nos separe. Y eso es un llamado de Dios cuando no es nulidad. Yo en Cristo Jesús no veo otro camino, por eso esa sería la respuesta. Y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por sus preguntas. Esto fue Entre tú y yo, respuestas desde el corazón. Nos vamos, nos disponemos a orar, apagamos las luces. Vamos a orar un momento, vamos a ponernos de pie, vamos a entregar la asamblea. Bueno, yo los voy a invitar a que nos pongamos en presencia de Dios. Yo sé que son muchas preguntas, yo creo que es un buen ejercicio. Yo les quisiera pedir un corazón pues con verdad acá, y es que nos escriban si les gustó, con sinceridad, porque es la primera vez que nos arriesgamos a un formato diferente a prédica. Y si les gustó, pues nosotros intentaremos de pronto en las series, tal vez no en todas, pero en algunas empezar a intentar hacer pues este ejercicio. Entonces de verdad no se les olvide mandarnos un mensaje en WhatsApp. Con sinceridad, José, me pareció largo, me pareció aburrido, me desconecté. Bueno, pues uno sabe. O José, chévere, de verdad salieron más preguntas. Pero nos interesa mucho entender que nos guíen también ustedes como comunidad en esto, para poder saber si lo seguimos haciendo. Entonces,
yo los quiero invitar a que nos pongamos en presencia de Dios y le digamos una frase hoy que estamos celebrando esta asunción de Mamita María, una frase que ella dijo, y es también aquí estoy para hacer tu voluntad. Ese fiat de María hoy nos ayuda a ver que estamos ubicados en diferentes lugares, en diferentes momentos. Algunos tuvimos la dicha y la fortuna de conocer a Dios desde jóvenes y poder ordenar nuestra vida. Otros de pronto no. Y por eso hoy nos presentamos a Dios tal y como somos nosotros. Nos encontramos con Él. Hoy yo los invito a abrir el corazón delante de Dios, porque Dios tiene un plan para ti. Yo sé que muchos vienen de separaciones, yo sé que otros vienen, pero yo sé que a veces yo soy como un poquito fuerte con lo que digo. Hay verdades un poquito duras, pero yo los quiero invitar a que Dios es misericordioso y Dios quiere ordenar tu vida afectiva para que tu vida esté bien y que hoy podamos encontrar ese rostro de misericordia. Yo sé que algunos están desesperados con la soltería y hay que vivirla, es dura. Yo sé que el proceso de uno dice, no me sale nadie y me salió alguien, que eso me pasó con una persona y ahora me toca empezar a discernir qué tal que se me arrepientan eso. Yo sé que los procesos de Dios no son fáciles. Yo sufrí varios discernimientos que no llegaron nunca a nada, y eso a mí me frustró y me dolió el corazón. Y de hecho, ahorita que estamos leyendo el libro de Job, yo creo que en muchas cosas como Job yo le reclamé a Dios. Yo le decía, Señor, pero si yo te sirvo, pero si yo te he sido fiel, ¿por qué me niegas? Y Dios pudo ser fiel en muchos aspectos, y Dios ordenó mi vida, y hoy veo la luz. Hoy veo que todos los nos del pasado tuvieron un sentido, y yo quiero que hoy cada uno de nosotros nos conectemos con una realidad, y es que Dios tiene un proyecto para nuestra vida afectiva desde hoy. Dios tiene un plan para hacernos completamente feliz. Solo tenemos que discernirlos, solo tenemos que recorrerlo, que no nos angustiamos, y que con solo alcanzamos a cantar el corito, digamos, aquí estoy, todo lo que soy te lo entrego hoy. Aquí estoy, aquí estoy, todo lo que soy te lo entrego hoy. Aquí estoy, aquí estoy, todo lo que soy te lo entrego. Vamos a repetirlo. Aquí estoy, aquí estoy, todo lo que soy te lo entrego hoy. Aquí estoy, aquí estoy, todo lo que soy te lo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor.